Han pasado ya 4 años. En nuestro primer encuentro fuimos 75 corredoras. Ahora somos miles. Hemos corrido muchas ciudades y nos hemos acompañado en este sueño. Cuando veo estas fotos, me doy cuenta de que todos los kilómetros han sido juntas. Y antes que nosotras, las pioneras, que con su ejemplo nos abrieron el camino. Para cumplir un reto hay que ser valiente. Esta es nuestra historia. Esto es Mujeres que corren. Las atletas de entreguerras fueron las pioneras del atletismo. Ellas dieron los primeros pasos. Hola, Jorge, ¿qué tal? Hola, Cristina, ¿qué tal? Jorge, tú eres un experto en todo lo que tiene que ver con la historia del deporte femenino español. Así que me gustaría que me contases cuál es la primera aparición del deporte femenino en España. La primera española fue una mujer que corría medio fondo y carreras de cross. Se apellidaba Portés y realizó varias carreras en Francia en los años 27, en 1928, por ahí. Gracias, entre otros, a entrenadores como Manuel Robles, que era un atleta de los años 20, también era profesor de Juegos y Deportes en el Instituto Escuela y allí tuvo una generación muy buena. Estaban Aurora Villa, Margot Moles, Lucinda Moles y bueno, siguieron paso a paso sus consejos y al poco tiempo se convirtieron en atletas. Las propias atletas de Manuel Robles, por aquí tengo una foto, realizaron las primeras competiciones federativas y establecieron los primeros récords. ¿Y quiénes eran en esta foto? ¿Quién es quién? Pues mira, tenemos aquí a Aurora Villa, Manuel Robles, las hermanas Moles, está también por ahí Carmen Herrero y Lucía Illón. ¿Había muchas atletas en los años 30? Muchísimas. Pues te puedo decir que aproximadamente unas 200. En Madrid hubo atletas como Esperanza Fernández, Esperanza Requena, Manolita Pérez. Y en Cataluña surgieron otras como, por ejemplo, Luisa Giró o Joaquina Andreu, Emilia Trepat. Eran bastante buenas. ¿Cuáles fueron los logros del atletismo español en los años 30? Principalmente la visibilidad y el reconocimiento que tuvieron en prensa. Date cuenta, por ejemplo, que fueron portadas de una portada de las, ¿no? De las. De Mundo Gráfico, se les realizaron numerosos reportajes y esto era semanalmente. Eso dio pie a que la gente acudiera a los estadios, que sirvieran también de reclamo publicitario y bueno, sobre todo el reconocimiento mediático de la prensa, que eso generó pues, que pudieran practicar deporte de una manera pues, más libre. Y estas portadas de Mundo Gráfico y de As veo que son de Aurora Villa, ¿no? Que me hablabas de ella, que era una de las chicas que entrenaban en el instituto. Era una de las primeras que tuvo Manuel Robles. Y bueno, pues aquí la vemos también en Montjuïc, en un campeonato de España. Aquí, por ejemplo, cuando batió el récord de España de los 600 metros. Incluso aquí llegó a batir el récord mundial de martillo, de lanzamiento de martillo. Y grandes éxitos que tuvo. ¿Y había periodistas en la época deportivas? Sí, unas vinculadas al deporte, como Ana María Martínez Sagui o Marta Fernández, pero otras también vinculadas a lo que es la literatura, como Luisa Carnés, que era miembro de la generación del 27 y que publicó en el semanario deportivo As. ¿A qué atletas destacarías de esas mujeres que empiezan a correr en los años 30 y hasta el 36? Yo siempre me quedo con Aurora Villa y las hermanas Moles, no por los récords y por los campeonatos que lograron, que fueron muchos, sino por la semilla que sembraron. Realmente eran los iconos de ese prototipo de mujer moderna del siglo XX, una mujer avanzada, una mujer vanguardista, independiente, era lo que representaban ellas. ¿Cuál fue la trayectoria deportiva de Aurora Villa? Aurora Villa fue una mujer que practicó casi todos los deportes y además también de ser la primera mujer en competir en las 10 modalidades del atletismo. Pero bueno, quien mejor te lo puede contar es su propia hija, que todavía sigue viva y en su casa conserva un montón de material.
Hola, Aurora. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bueno, qué cantidad de copas. Sí, la verdad es que son muchas para la época y son muy variadas. Mira, por ejemplo, esta es de la Laguna de Peñalara del año 32. ¿Que ganó? Sí, ganó la carrera, ganó 2 años. Y como verás son muy distintas a las que hay ahora. Y estos son medallas, ¿no? A ver. Sí, normalmente se daban medallas más que copas. Aurora, seguro que tienes un montón de fotos y recuerdos. Sí, afortunadamente se ha conservado hasta ahora. Y estas fotos, Aurora, son de tu madre cuando era una niña, ¿no? ¿En qué año nació? Sí, mi madre nació en el año 1913. Su padre fue Luis Villa, fue el primer violonchelo de la banda municipal cuando se creó en 1912. Mi abuelo fue una persona muy liberal y muy avanzada en su tiempo también. Al principio la llevó a un colegio de monjas y luego cuando vio que la enseñanza era tan nefasta, pues decidió cambiarla al instituto escuela y ahí le cambió la vida a mi madre. Tu madre no solo fue una pionera del deporte, ¿no? Sino también fue una pionera en el campo profesional, ¿no? ¿Cuántas mujeres estudiaron medicina con tu madre? Pues acabaron el año que acabó mi madre 4 con ella. En la cátedra de dermatología, el catedrático no le gustaba que hubiera mujeres estudiando. Y entonces hizo el comentario, que me refería a mi madre, de que las mujeres deben de estar en casa zurciendo calcetines. El catedrático Buenaventura Carreras no daba matrícula de honor de entrada en un examen, entonces exigía que todos los alumnos se presentaran al examen final, pero solo daba sobresaliente. Entonces, pues mi madre va al examen, cuando coge el catedrático la prueba, le dijo al ayudante, este examen está copiado. Y dijo, no señor, no. Estaba delante de mí y no hacía nada más que pedir hojas y yo la vi cómo escribía. Fue la primera alumna que le dio de entrada matrícula de honor. ¿Y tú crees que el deporte ayudó a tu madre a ser una mujer tan tenaz, ¿no? Sí, le enseñó la disciplina, le enseñó la perseverancia y no tirar nunca la toalla, desde luego. ¿Y qué enseñanza te ha dejado a ti tu madre? Su vida. Mi madre fue muy libre, siempre dijo lo que pensaba, nunca se cayó nada. ¿Y quiénes eran las amigas de Aurora? La amiga que tuvo toda su vida y su gran amiga, pues mira, fue esta, que es Margot Molisa, que la tienes en la residencia del Instituto Escuela, donde vivía. Ignacio, me han dicho que tú me puedes contar muchas cosas sobre quién era Margot Moles. Sí, bueno, Margot Moles fue una grandísima deportista. Era una chica catalana que vino a Madrid en 1927, cuando ella tenía 16, 17 años, porque su padre entró a trabajar en el Instituto Escuela, que era un instituto público muy moderno y muy progresista de la época. Bueno, y justo esta foto de Margot Moles está tomada aquí mismo, ¿no? Aquí mismo. Los padres de Margot eran los directores de esta residencia y aquí vivía toda la familia. Aparte estaba muy cerca del colegio, pues donde las hermanas Moles daban clases de educación física. Tengo de hecho otras fotografías que me gustaría que me las comentases. Esta es Margot Moles en una foto de estudio de los años 30 y esta es su hermana Lucinda, que era 3 años mayor y fue también una grandísima deportista. ¿Y el Instituto Escuela, el edificio todavía existe? ¿Se puede visitar? Está aquí mismo, o sea que si quieres podemos ir a verlo.
esta es nuestra protagonista, Margot Moles, ¿no? Sí, pues ahí está en clase de educación física, se fomentaba la coeducación y ahí es donde empezaron a practicar atletismo, que en este colegio era el primero de España en el cual se hacía este deporte. Aquí podemos ver las exhibiciones atléticas que hacían al final de curso. Se reunían todos en el campo de deporte y hacían una especie de olimpiada al estilo griego. Eran auténticas atletas multidisciplinares estas mujeres, ¿no? Sí, sí, hacían de todo, sin preocuparse por lo que dijera la familia, por que le dijeran la sociedad de entonces. Esto es ya en 1933. Una delegación fue a los Juegos Universitarios de Turín. Fue la única mujer española que fue y marcó un récord mundial universitario. Fue la mejor esquiadora de España de los años 30. Fue la primera española con Ernestina de Herreros que participaron en las Olimpiadas de invierno. Una española de hoy. Practica el esquí y la natación, corre en moto, monta a caballo, tiene ganados varios récords, hace finas labores, es una estudiante muy aplicada y sabe gobernar una casa. Completísima, como puedes ver. Llevaron pantalones cortos, con camisetas sin tirantes, incluso sin sujetadores en ocasiones. Y aquí está Margot con su marido. Sí, es su marido, Manuel Pina. Empezó la guerra y entonces Manuel Pina, como era muy buen esquiador, pues se apuntó al batallón alpino. Defendiendo la República. Defendiendo la República, sí. Margot se quedó embarazada y dio a luz a principios de 1939. Cuando acabó la guerra, a Manuel Pina le detuvieron hasta que en 1942 le fusilaron. Perdió la casa donde vivía, estaba viuda con apenas 30 años, una hija pequeña. La familia se exilió y entonces cuando fusilaron a su marido, pues la única opción que le quedó fue dedicarse a las labores, a bordar ropa. Entonces, desde entonces pues llevó una vida bastante discreta y bastante pues, recluida, ¿no? en su casa. Perdona, ¿tienes algún libro sobre atletas españolas de los años 30? Sí, precisamente nos ha llegado el último libro de Almudena Grandes, ¿lo tienes ahí? Que habla sobre Clara Stauffer, que es una atleta de esa época. Clara Stauffer es una de las protagonistas de tu novela Los pacientes del Dr. García. ¿Quién era Clara Stauffer? Pues mira, Clara Stauffer era una mujer muy interesante. Esta era Clara Stauffer. En 1931, cuando ganó la travesía de la laguna de Peñalara. Clara nació aquí en 1904. Se fue cuando era una niña mayor a Alemania, le dio tiempo allí a fascinarse con el nacionalsocialismo y por otro lado a hacer una carrera brillante en el ámbito del deporte femenino español. Ella es la autora y la editora de todos los textos firmados del libro oficial de la sección femenina. Ella ya se ocupó de la prensa y de la propaganda durante la guerra, luego durante toda la dictadura. Cuando llegó al poder, su primera decisión fue privar a las mujeres españolas de las condiciones que las habían convertido en las mujeres que eran. Es curioso, y eso también me gusta, que Clara, que era la jefa de propaganda, que se había hecho fotos en bañador y en mono y tal, pues cuando llegó al poder le puso pololos a todas las mujeres. ¿Qué era exactamente la sección femenina y para qué servía la sección femenina? La sección femenina era la organización femenina de Falange Española. Después de la guerra, cuando se instala el Estado franquista, la sección femenina se convierte en una organización paralela que determina todo lo que afecta a la mujer española. Las preparaban para casarse y para tener hijos. Era una especie de formación profesional para ser una buena ama de casa, una buena mujer franquista, estar casada y tener hijos. Básicamente era una mujer que estaba detrás de un hombre. Tu marido tenía que autorizarte a heredar. No podían trabajar las solteras y las viudas. Por supuesto, las mujeres casadas siguieron trabajando, pero sin contrato, sin derechos, sin nada, clandestinamente, ¿no? Para la Iglesia Católica, la paz doméstica pasa porque la mujer no destaque. Y para la sección femenina pasaba por el mismo sitio.
¿Qué pasa con el deporte femenino entre 1939 y 1961, que es cuando se aprueba la nueva ley del deporte? El deporte femenino desaparece del panorama, ¿no? Me imagino que las primeras que compitieron se sentirían pioneras y primeras y únicas. Cada generación está abocada a sentirse pionera, porque los logros no se consolidan. Yo creo que las mujeres españolas deberíamos proponernos dejar de ser pioneras de una vez. ¿Qué herencia nos han dejado a las mujeres, esas intelectuales, deportistas de aquella época? Estas mujeres que iban a la universidad, que competían, que se quitaban el sombrero. Un día iban cruzando la Puerta del Sol Maruja Mayo, Margarita Manso, que eran pintoras, Salvador Dalí y Federico García Lorca. Entonces los cuatro decidieron hacer una gamberrada y quitarse el sombrero. Entonces ellas se dieron cuenta de que a ellos les miraban y se reían y a ellas las insultaban. Durante siglos las mujeres han llevado tapada la cabeza, eso es un gesto de sumisión. Entonces a mí me emociona mucho que hubiera un grupo de mujeres que se quitaran el sombrero y se llamaran a sí mismas las sin sombrero. Eso tiene mucho que ver con el espíritu de la época. Parecía una gamberrada, pero era otra cosa. En este país hubo mujeres libres y admirables alguna vez, a pesar de que todo lo que vino después pretendiera sepultarlas. La guerra civil truncó los sueños de las pioneras. Y no será hasta los años 60 cuando el atletismo femenino brille de nuevo. Bienvenida, Carmen Valero. Hola, nena. ¿Cómo estás? Molt bé, i tu? Bé. Entrenant bien. com sempre. Sí, pues un poquito solo. Solo un poquito. Sí. Recuerdo tantas cosas. Podríamos ir a la tienda que tengo yo, muestras antiguas y modernas, para poder contrastar y recordar tú lo que corrías y lo que corren ahora. Pues no hemos subido veces esta escalera nosotros en tiempos para hacer reuniones y para hablar de entrenos y cosas de la tienda. Conocerás todo, ahora ha cambiado un poco, pero... Cuando sueño aún no oigo la campana esta. ¿Te acuerdas que las braguitas estas no las podía llevar por aquí porque me decían desde Guarra vete a lavar los platos y tal? Luego la camiseta, no sé si recuerdas que esta camiseta fue la que llevé en todas las pruebas internacionales. ¿Con esta quedaste campeona del mundo? Sí, con esta. Y mira, los ¿Sabes coleteros. Muy bien. Y aquí está. Muy bien. Luego también la zapatilla. Hombre, no bueno. pesa. ¿Y te acuerdas de Rabat? Que me hicieron la prueba aquella del test, que si me gustaban los hombres. Sí, esto sí. Fue una cosa muy fuerte. Me hicieron bajar un poco la braguita y ver a ver si tenía el pene o la vulva. Sí, ahora no se hace eso. Y en cambio, pues luego me preguntaron, ¿te gustan los hombres? Y yo, claro, tan inocente, sí, sí, sí. Ya otro día, si te parece, quedamos y vemos que hay muchas cosas interesantes. Venga, adeu, Pep. Adiós. Adeu. Estamos en el bosque de Candeo, donde realicé todos mis entrenos para preparar los campeonatos del mundo. Es una de las zonas que realmente cuando tengo un momento hago una escapada. Para poder competir, la sección femenina nos pedían que hiciéramos una canastilla, un vestidito de bebé y luego un examen de política. El campeonato del mundo del año 76 fue, bueno,
según para mucha gente como un imprevisto, para mí la verdad tenía mucha ilusión porque el año anterior ya había quedado tercera del mundo. Y bueno, cuando realmente teníamos de hacer una reunión, la técnica que se hace siempre, hablamos con el directivo y nos dijo que a las 7 del sábado teníamos la reunión. A las 6 de la tarde lo vemos por los pasillos del hotel y le preguntamos, oye, pero no era a las 7 la reunión. Dice, no, es que como éramos pocos, lo hemos hecho nosotros y tal. Vosotras, las españolas, sois unas culonas y unas pechugonas. Dice, hacer lo que podáis. Me pasó después que cuando estábamos en domingo corriendo, pues en los últimos 300 o 400 metros lo veo animando en la recta final de la competición y me paro delante porque iba como un poco distanciada del grupo y le digo, con qué culonas y pechugonas, ¿no? Claro, se quedó que no supo qué decir. Y ya luego me vino a buscar a la meta, a pedir disculpas y tal, y le dije, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Gané el campeonato del mundo y cambió poco, porque realmente la única cosa que cambió fue el tema de prensa, y a nivel federativo no cambió mucho, porque la preferencia eran los chicos, nosotras éramos pocas también. Los premios de las mujeres por ganar un campeonato del mundo eran 100.000 pesetas y los hombres era 1.000.000 de pesetas. ¿He exigido mis derechos? Pues sí, siempre, porque creo que es inhumano que porque sea mujer no tenga los mismos beneficios que un hombre. No me he callado nunca porque creo que era la manera de evolucionar. Cada mañana iba a mi entrenamiento. Cogía las piedras del camino y las contaba para no olvidarme de cuántas cuestas había coronado. Ese fue mi comienzo. Lo que vino después es otra historia. Bueno, cuéntame, Aurora, ¿cuándo empezaste a correr? Pues yo empecé a correr a finales del año 77, 6 días antes de cumplir 20 años. ¿Y por qué correr y no de repente apuntarte a gimnasia o a baloncesto? Podías hacerlo tú solo, no necesitabas depender de un equipo y a mí eso pues me gustaba. ¿Recuerdas cómo fue aquel primer día de entrenamiento? Como un día de Reyes, vas allí con mucha ilusión, no sabes lo que tienes que hacer porque realmente no sabes en qué consiste el entrenamiento. Éramos 4 mujeres, yo me presenté allí con mi chándal azul y a correr. ¿Corrían las mujeres en aquella época? No, prácticamente el movimiento este de running que hay ahora no existía. Y dentro del atletismo había no muchas mujeres y además el nivel era muy inferior al de los hombres. ¿Y en aquella época, a finales de los 70, tú tenías algún referente? Bueno, el referente entonces en mujeres era Carmen Valero y en hombres pues estaba Mariano Aro. Casi 40 años más tarde, ¿tu entrenamiento sigue siendo igual o ha cambiado mucho? Pues, con la edad, lógicamente, cada vez vas más despacio, entonces tienes que tener en cuenta eso y tienes que tener en cuenta que no te recuperas igual. Y ahora a lo mejor pues, tienes que esperar 2 o 3 días más. Bueno, Aurora, cuéntame, ¿qué pasa en 1986 cuando tú te casas? Pues estoy organizando una celebración con mis compañeros de trabajo y mi jefe me dice, bueno, ahora dejarás de correr, ¿no? Y digo, pues no, ¿por qué? Pues tu marido a lo mejor quiere que te dediques a él, quiere que dejes de correr. Y yo, mi marido es el primero que me apoya, yo voy a seguir corriendo. A los 2 o 3 días fue la primera vez que fui internacional con la selección española y me fui yo sola a competir a Francia y mi marido se quedó en casa. ¿Y en qué categoría consigues tú los mejores resultados? Cuando cumplí los 35 o 40 ya me metí en el atletismo máster y ahí ya pues empecé a conseguir éxitos internacionales y récords con 45 años, con 50, con 55. Y de todos esos logros que tú has conseguido,
¿cuál es quizá el que te sientes más orgullosa? Pues sin duda el conseguir hacer el maratón con 50 años en 2 horas 52 minutos. Creo que es una gran marca. Vamos, o sea, que esto es la prueba de que la mujer puede correr a cualquier edad. Sí, porque parece que yo cuando empecé, pues con 35 ya parece que lo tienes que dejar y yo me seguía encontrando bien. Con 40 me seguía encontrando bien, con 45, con 50, con 55 y ahora voy a cumplir 60 y aquí seguimos corriendo. ¿Qué te motiva para seguir corriendo? Pues básicamente correr es una emoción y yo aún no he encontrado el techo de mis emociones. Ser atleta y madre ahora es algo muy normal, pero no en aquella época. En aquella época, a los campeonatos del mundo íbamos solo 3 mujeres. Mi hijo Álvaro nos puede contar su experiencia. Tengo muchos recuerdos y muchas vivencias de la época en la que mi madre corría, ¿no? La verdad que pasa desde las competiciones, los campeonatos, los entrenamientos, pues a pasar unos Reyes Magos en Canarias, a ir por ejemplo, a concentraciones a Francia o a la Sierra de Madrid para los entrenamientos en altura. Yo tengo un muy buen recuerdo y vamos, lo recuerdo con mucho cariño. Mi padre me prohibía hacer deporte, mi padre no me facilitó nada lo de ser deportista. No le gustaba que fuera a los desplazamientos y no me dejaba ir. Pero me casé muy joven y mi marido sí me facilitaba el hacer deporte, que luego fue mi entrenador. Entonces tuve 2 fases, la de que mi padre me prohibía y luego mi marido que me apoyó siempre para hacer deporte. En mi época yo conciliaba, aunque yo no conocía la palabra ni sabía que existía la palabra conciliar, pero evidentemente conciliaba mi vida de madre, de profesora, de atleta, a base de mucha organización. Yo he trabajado durante más de 30 años en el Colegio del Salvador y durante 10 años aquí en la compañía, en este colegio donde estamos ahora, que es la Compañía de María, siendo profesora de lengua y literatura. Fue una etapa de mi vida, digamos, y de la vida de mi hermano, que éramos unos niños un poco, digamos, especiales porque teníamos vivencias distintas a los niños de nuestros amigos de nuestra edad, ¿no? Siempre estábamos un poco toda la familia rodeando un poco las competiciones y los entrenamientos que tenía mi madre. Me levantaba pronto, daba mis clases, después a mediodía siempre hacía el entrenamiento de calidad, de series o de tiradas largas. Llegaba a casa, por la tarde volvía a entrenar, un entrenamiento ya más cortito, de gimnasio o de alguna carrerita más cortita, y luego por la noche terminaba muy cansada, hacía cenas y todos a la cama, y a la mañana siguiente vuelta a empezar. Los viajes, pues cuando eran al extranjero se solía quedar mi marido con los niños. Ahora que soy yo padre, concentrarse para competir con niños a veces en la misma habitación y demás, la verdad que me parece increíble. Y yo sí que recuerdo que esos campeonatos, pues la verdad que bueno, tenía su nerviosismo y a nosotros nos gustaba verla competir. No era lo idóneo porque había que estar muy concentrada y ellos eran pequeños, pero no quedaba otro remedio. Las madres de mis amigos yo no recuerdo ninguna que hiciera deporte. Yo de las de alta competición con las que yo me relacionaba, pues ninguna fue madre. No recuerdo la verdad su caso, es un caso yo creo excepcional y lo era en aquella época y ahora también. Sigo haciendo deporte a mis 68 años porque el deporte forma parte de mi vida. Para mí hacer deporte es como comer o como dormir. Me gusta que mis hijos y los niños en general pues hagan deporte tanto de equipo como individual. Los valores que puedes tener, la capacidad de sufrimiento y la superación que tiene el deporte individual pues son, digamos, algo vital para la formación de los niños y lo que da el deporte de equipo pues lo es también. Hemos peleado para que muchas mujeres ahora puedan decidir. Sing you a song, play you a tune of my affection. My little way to make you smile. So many shades, so many colors in all directions. Paint the picture of your heart
heart. Hold on, my love, 'cause you're my only one. Hold on, my love, 'cause you're the one I'm dreaming of. La psicología deportiva se ocupa de trabajar variables psicológicas, de entrenar variables psicológicas que afectan al rendimiento de un deportista. Muchas corredoras no han hecho deporte en su vida, entonces tampoco saben cuáles son sus límites, qué habilidades, qué talento, qué capacidades tienen. Y de repente buscas cambiar tu vida, tener hábitos de vida saludables, seguir la corriente que te inspiran muchas mujeres que corren y te das cuenta de que eres capaz, de que no era tan difícil y la idea de algo que no podía hacer o que creía que era una barrera para mí, lo he superado. Así que la seguridad viene un poco porque el deporte empodera a la mujer. Las barreras mentales de una mujer y de un hombre yo creo que son diferentes, porque el hombre cuando sale a correr no se plantea que le está robando tiempo a nadie. La mujer cuando sale a correr, sobre todo si es madre, piensa que le está robando el tiempo a otra persona, le está quitando tiempo a los niños. Las mujeres dejan de hacer deporte en diferentes etapas de su vida. Una muy significativa es la adolescencia. En el colegio hacen deporte con los niños, se apuntan al baloncesto, se apuntan al atletismo, a fútbol, a rítmica, a baile y de repente pues en la preadolescencia, adolescencia empiezan a quedar, a salir, a tener intereses por la ropa, ahora todas las redes sociales. Otra edad muy clara es cuando las mujeres se quedan embarazadas y tienen niños. ¿Por qué? Porque entre que das el pecho, en que tienes pocas horas de sueño, entre que hay una dependencia enorme cuando el niño es muy pequeñito, no encuentras el momento para salir a correr. Yo creo que aquí lo importante es inculcar una filosofía de vida y que si durante un tiempo no encuentras el momento para salir a correr o para hacer ejercicio, no te preocupes, porque va a llegar. La actividad física también es importante para la salud mental, pero hay que practicarla de forma responsable. Por eso es importante hacer unas pruebas físicas previas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tenía cita con la doctora Lucía González Cortijo? Sí, pues mira, ve el ascensor del fondo, es justamente en la segunda planta. Ok, gracias, Nada, chao. hasta luego. Hola Lucía, ¿qué tal? Hola, Cris. Doctora, ¿qué estáis haciendo? Pues mira, estamos haciendo un electrocardiograma a Olga, que es una paciente con cáncer de mama, que lo ha padecido. Es una de las pruebas que tenemos que hacer a todas las pacientes que empiezan a correr. ¿Y en qué consiste la prueba? Básicamente les hacemos 3 pruebas cardiológicas, que son un electrocardiograma, un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo. Y esto es muy importante porque muchas pacientes con cáncer de mama han recibido quimioterapia que es cardiotóxica y nosotros tenemos que asegurarnos que el corazón está sano para que ellas empiecen a correr. Y para cualquier persona que quiera empezar a correr, ¿cuáles son las pruebas que deberían hacerse? Pues lo mismo que a ellas, una analítica completa, un electrocardiograma, prueba de esfuerzo y una consulta con un especialista. Una vez que están ya estudiadas, las ve el doctor Serratosa, que es el jefe de medicina deportiva del hospital, y dependiendo de los resultados, las estratifica en 3 grupos, primero caminar, después caminar, correr y después correr. La mayoría de las pacientes, claro, empiezan caminando o caminando y trotando un poquito y según pasan los meses pues van subiendo de un grupo a otro. ¿Qué es Corren Rosa? Corren Rosa es un proyecto que ideé en el año 2015 para pacientes con cáncer de mama y ginecológico para entrenarlas para correr. Tenemos alrededor de 180, es un proyecto gratuito. Las pacientes, sobre todo las pacientes con cáncer de mama, sufren unos cambios muy drásticos en su cuerpo en relación con la quimioterapia primero y normalmente con los tratamientos hormonales que les damos después. A muchas de ellas les inducimos una menopausia precoz y la mayoría de ellas cogen peso, tienen dolores articulares, les cuesta mucho por sí mismas hacer ejercicio. Hay estudios que determinan que el ejercicio físico disminuye el riesgo de cáncer de mama y de algún otro tipo de tumor. Mejora muchísimo la calidad de vida porque están muchísimo mejor desde el punto de vista físico, psicológico y demás.
Y luego la dieta mediterránea, sana, equilibrada, es lo que parece que puede beneficiar y disminuir el riesgo de recaída en estas pacientes. Y además de correr, ¿qué otras cosas hacéis en Corre en Rosa? Hemos montado una fundación que se llama Fundación La Vida en Rosa y que su objetivo es dar soporte de todo tipo a una mujer que tenga cáncer. ¿Dónde entrenáis? Pues entrenamos en el Polideportivo Valle de las Cañas y tenemos entrenamiento, así que si las quieres conocer... Yo encantada, pero yo me quiero poner la camiseta. Claro, tienes tu camiseta. ¿Con qué años empiezas a correr? Empecé con unos 12, 13 años, que fue cuando empecé el instituto. ¿Cuántos chicos y cuántas chicas entrenabais juntos? Pues éramos un grupito bastante numeroso y yo creo que éramos igual número de niños que de niñas, la verdad. Luego ya la cosa fue cambiando porque poco a poco con el paso de los años pues empezó a haber más niños que niñas. Empiezas a estudiar biología en la universidad y compaginas tus estudios con el atletismo. ¿Cómo lo consigues? No tuve que cambiar mucho mi horario, seguía yendo a la universidad por las mañanas y entrenaba por las tardes. Nada más acabar la universidad yo quería viajar al extranjero. Viví el primer semestre en Holanda, después estuve en Alemania y todo el segundo año lo pasé en Francia. ¿Cómo logras compaginar tus estudios con el atletismo? Bueno, pues eso fue lo más complicado, pero por suerte mi entrenador se comprometió conmigo desde el principio. Nos hablábamos por Skype casi todos los días, o sea, es la persona con la que más he hablado en todo este tiempo. Y además él me enviaba mi planning semanalmente y yo lo cumplía a rajatabla. Yo era la encargada de en cada ciudad encontrar los escenarios donde entrenar, tanto una pista de atletismo como unos caminos, y entrenaba la mayor parte del tiempo pues sola en los horarios en los que podía. Terminas tus estudios y decides apostar a tope por el atletismo. ¿Por qué? Realmente yo no tenía detrás un currículum deportivo que me sujetase, que dijese, bueno, esto va a ir por buen camino. Pero bueno, después de haber vivido la mejor temporada de mi vida, pues yo creo que el año se va a transformar en algo más. ¿Eres consciente de que hay muchas miradas puestas en ti? Pues sí, porque actualmente ya sabes que con las redes sociales es fácil tanto llegar a los demás como que lleguen a ti, ¿no? Y ha sido un apoyo muy grande, la verdad. ¿Pero en algún momento te has sentido un poco incomprendida? Mi entorno pues no es el de un centro de alto rendimiento, por ejemplo, que todo el que te rodea habla de deporte. Mi familia, pues como ya he dicho, disfruta del deporte de una manera muy amateur y les chocó mucho el ver cómo de pronto su hija quería convertirse o se iba convirtiendo en deportista casi profesional. Y con mis amigas pasa lo mismo, mis amigas de toda la vida me apoyan y me quieren mucho. Les resultaba raro, pero ahora que las cosas empiezan a salir, empiezan a entenderlo. Bueno, y ahora tú eres el referente para muchas niñas. Sí, la verdad es que si algo me está gustando de poder empezar a tener, no sé, una imagen o algo que transmitir, es eso, es que puedo decirle a la gente joven qué te aporta el deporte, y en concreto algo que me gusta mucho es poder transmitírselo a las niñas, que tienen que seguir, que el deporte y en concreto el atletismo enriquece tu vida, te trae personas, te trae experiencias, te trae viajes y te transforma para bien como persona. Entonces, si algo puedo hacer y encima es eso, pues me encanta todavía más lo que hago. ¿Qué ha supuesto para ti estos dos últimos logros? El Campeonato de Europa de Selecciones y ser además campeona de España de 5.000 metros. Pues es una satisfacción enorme, claro. Son sensaciones que espero no olvidar nunca y creo que no olvidaré. El poder cruzar la meta con los brazos levantados, de verdad es una sensación de satisfacción y de haber logrado algo
que llevaba persiguiendo tanto tiempo que te hace sentir muy realizada y liberada. En un momento te das cuenta de que todo merece la pena. Llevo trabajando de periodista deportivo 31 años, desde el año 86 que llegué a Televisión Española de becaria. El que una mujer deportista tenga éxitos supone convertirse ella misma en un referente para niñas que están empezando a hacer deporte. Es difícil de conseguir porque es verdad que todos esos años de oscuridad y de no salir en los medios hace que parece que desaparezcan, que no existen, y sin embargo no están. Y sin embargo, ahora mismo las redes sociales están cubriendo ese espacio que no crean, que no existen en la prensa tradicional, en las televisiones tradicionales, en la radio tradicional. Se han creado muchos nicks y muchas cuentas de deporte especialmente femenino. Este esfuerzo lo hacen mujeres que están sensibilizadas con lo que está ocurriendo con el deporte femenino. Porque si dependiera de la mentalidad masculina, no aparecería. Llevo 31 años viéndolo y lamentablemente no soy muy optimista en este aspecto. El periodismo deportivo históricamente ha sido hecho por hombres, para consumo de hombres, sobre deportistas masculinos. De manera que la interrupción, o la irrupción, mejor dicho, de la mujer en el periodismo ha sido abriendo una pequeña grieta a través de ese bloque pétreo que existía. Yo he visto titulares de periódicos que estaban fuera de tono, estaban haciendo un doble juego, una ambigüedad, jugando con el punto sexual del deporte, y creo que es inadmisible. O sea, el lenguaje androcéntrico que hay ahora mismo en el periodismo deportivo es digno de estudio. Es que te pones a mirar y no aparecen por ningún lado las mujeres, y yo no creo que las mujeres seamos tan tontas como para no estar en una posición de consejo de administración, porque hay gente muy brillante. A mí me gustaría que no hubiera que hacer ningún documental, ni que hubiera que hacer ninguna ponencia ni mesa redonda de mujer y deporte y de sus carencias, sino de lo bien que estamos, cómo salimos en todos los medios, que fuera al contrario. Ahora estamos peleando por que se vea el deporte femenino. Comienza la EDP Medio Maratón de la Mujer en Madrid. Les contamos la historia de Rocío Martínez, o sea, yo, presentadora de televisión y corredora. Yo de pequeña veía en la televisión, bueno, pues dibujos animados, Verano Azul, vamos, lo que veían todos los niños, pero yo veía mucho deporte. Sí recuerdo estar en mi casa viendo el Tour de Francia, los Juegos Olímpicos, los partidos de fútbol que pusieran en la tele, y además yo creo que era una cosa de familia, así que mi padre nunca ha tenido problemas, tuvo 2 hijas, pero él podía compartir esa afición por el deporte con sus hijas, y además luego se unió mi madre también. Yo desde que soy pequeña recuerdo haber querido ser periodista. Como siempre me ha gustado mucho el deporte, digamos que el periodismo deportivo era algo que yo contemplaba ya desde que era bien pequeñita. La información deportiva te permite contarle a la gente cosas que le gustan, cosas que le hacen disfrutar, aporta momentos de felicidad, que hay muy pocas cosas en la vida que
que consigan crear esas sensaciones. Yo al deporte solo le veo cosas buenas y entonces a contar y hablar de deporte pues solo le veo cosas buenas también, pero destacaría especialmente la pasión. Soy mujer en un terreno de hombres, sí, pero yo por mi experiencia personal solo puedo decir cosas buenas. A mí aún hoy en día hay quien me sigue preguntando, pero tú, ¿por qué deporte? ¿No? Y eso es una pregunta que no le hacen a ningún hombre. Sí que es verdad que bueno, que a las mujeres se les exige un poquito más en cuestión de físico, pero bueno. Yo soy la muestra de que eso yo creo que cada vez sucede menos porque yo ni soy joven, ni soy guapa, ni soy una modelo, eso es evidente, pero que aún tiene que cambiar más un poco todo en la sociedad, porque yo creo que se valora demasiado la imagen de la mujer en todos los terrenos y yo tengo la suerte de que en mi caso se ha valorado la profesionalidad. Soy consciente de mi papel. Con esfuerzo e ilusión, muchas mujeres, como yo, cumplirán sus retos y los harán visibles. Ana Lucía Santiago Rodríguez, EDP, Media Maratón de la Mujer, Mujeres que Corren. Pulsa el botón, página 2 de 3. Una persona ciega corre agarrado a su guía a través de una goma elástica o una cuerda y se busca siempre sincronizar los movimientos para poder llevar un ritmo más o menos equilibrado. En Madrid solemos entrenar por la Casa de Campo, el Retiro y sobre todo por los barrios de Madrid me gusta mucho. Es una manera de descubrir la ciudad y percibir todas esas cosas hermosas que esconde. El sitio por el que más me gusta correr es, sin lugar a duda, Lavapiés, porque es una mezcla de culturas, de olores, sabores, ritmos, acentos, y a mí me encanta esa fusión que se consigue y percibirla mientras corro es un lujazo y como me lo puedo permitir, pues normalmente siempre que puedo me escapo a correr por allí. He deseado ver en un momento puntual en mi vida y es cuando tuve a mi hijo. En ese momento me hubiera gustado poder ver su cara y creo que es la única vez que realmente he sentido pues, tristeza de no poder ver. Cuando era pequeño, como yo aún conservo un pequeño resto visual, lo ponía en la ventana y con la luz natural, con la luz del sol, intentaba descifrar un poquito sus rasgos. Al final conseguía ver pues, dónde tenía los ojos, dónde tenía la boca, pero nunca definir esos rasgos. Y eso ya es suficiente. Cuando corro me siento libre. Es la forma de conectar conmigo misma. Siento las pisadas de la gente, la respiración, el público cuando te anima, el viento y una sensación de plenitud y me dejo llevar. Voy bien, tú tranquila que de momento voy bien. Ana, en 20 metros vamos a hacer un giro a la derecha, cuando yo te diga. Ahora. Vale.
Ana, eres la primera persona ciega que ha corrido la EDP Medio Maratón de la Mujer de Madrid. ¿Cómo ha sido la experiencia? La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa compartir esta carrera con tantas mujeres que además me han acogido, y eso es inclusión y eso es importante para mí. Y la verdad es que he corrido con dos personas que nunca habían ejercido de guías, que nunca habían tenido contacto directo con una persona ciega, y la verdad es que lo han hecho muy bien. He confiado totalmente en ellos, he podido relajarme porque sabía que estaban muy pendientes, y creo que debo exhortar a los ciegos a que la aprovechen, porque a veces tenemos un poco de miedo porque son guías nuevos, porque no tienen experiencia, pero la voluntad y el empeño que le ponen es suficiente para olvidar todas esas aprensiones y salir a correr. No hay excusas. Y en el caso además de la EDP Medio Maratón de la Mujer de Madrid, ver a todas esas mujeres y verte a ti llegar ha sido una satisfacción muy importante. Me he sentido muy aceptada. En el caso de las mujeres con discapacidad, a veces somos doblemente discriminadas, y sobre todo conseguir la meta como todas ha sido una experiencia fantástica, y yo era una más, y eso para mí ha sido fundamental. Elena, estás al frente de la Fundación Trinidad Alfonso. ¿Cómo apoya esta entidad el deporte? Bueno, el running está en el origen de la fundación. Juan Roche en ese año 2012 se fija en un evento como es el Maratón de Valencia. Ese maratón para él le inspira el poder hacer este proyecto, porque ve que la gente beneficiaria, los corredores, se implican desde el primer momento que deciden correr una carrera. Y además el Maratón de Valencia era un evento que proyectaba una imagen muy positiva de la ciudad, esas imágenes preciosas de la salida y de la meta, en un momento en el que Valencia estábamos saliendo de una grave crisis económica, social y de valores, y le pareció que el evento pues, tenía muchas posibilidades para convertirse en lo que es ahora, que gracias a la implicación de muchos actores pues hemos conseguido que tenga la etiqueta de oro de la Federación Internacional. Me has hablado desde la Fundación, pero ¿qué ha supuesto personalmente para ti correr? Cuando empecé a correr, porque obligada por dos amigos de la Fundación, dos deportistas que me dijeron: Elena, tú tienes que saber, más allá de lo que es correr, lo que es hacer deporte. Yo, que no había hecho deporte en mi vida, que había suspendido la asignatura de educación física en el colegio, pues bueno, empecé a salir, ya te digo, obligada, y para mí me sirvió mucho vitalmente poner las bases, porque ese primer año lo recuerdo durísimo, hasta que me puse por primera vez un dorsal para correr una distancia de 10 kilómetros, y lo que supuso para mí cruzar esa primera meta de 10 kilómetros, ¿no? Lo que me costó llegar hasta ahí. Y dije, ya nunca más voy a volver atrás. También desde la Fundación Trinidad Alfonso impulsáis el deporte de élite. ¿Cómo? Sí, tenemos un programa que se llama el Proyecto FER, donde apoyamos a 120 deportistas de la Comunidad Valenciana para que consigan esos retos de competir en las máximas competiciones, ya sea campeonatos europeos o como el sueño de ese grupo más de élite dentro de este grupo, que es ir a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Bueno, pero lo mejor sería que conocieras a una de estas integrantes del Proyecto FER, que es una de las embajadoras de estos valores del esfuerzo y de la Comunidad Valenciana. Se llama Carla Masip, y que además entrena todos los días por el río, y estoy segura que le encantará contarte su testimonio y cómo ella está siendo una gran embajadora de esos valores del esfuerzo y de la Comunidad Valenciana. ¿Desde cuándo formas tú parte de este proyecto FER? Pues justo me uní el año pasado con 19 años. ¿Y qué ha supuesto para tu trayectoria deportiva formar parte de este proyecto FER? Me ha dado mayor visibilidad y mejora en los entrenamientos, y me ha ayudado mucho a crecer internacionalmente. ¿Cuáles son tus próximos retos? Pues la Media Maratón de Valencia, que es una carrera que me hace especial ilusión correr, porque la ciudad se transforma, la gente lo vive al máximo y Valencia se vuelve máximo.
Bueno, Cris, ¿qué? ¿Corremos un poco? Sí, me apetece mucho, pero es que tengo una sorpresa para ti. ¿Sí? Me he venido con refuerzos. Ah, pues, vamos a por ellos. Vamos. Aurora Villa correr la hizo tenaz. Correr ha sido mi lucha. Correr para mí es la independencia. Correr ha sido mi victoria. Correr para mí es disciplina. Correr es vida. Correr para mí es seguridad. Correr es dejarme llevar. Correr hace posible lo imposible.